Queridos amigos, buenos días. Continuamos con esta hermosa Biblia Renovaré, hoy con Juan 11:49, pero antes una palabra, gracia para todo momento. Más de lo que el ojo puede ver. Es pues la fe, la certeza de lo que espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. La fe es confiar en lo que el ojo no puede ver. Los ojos ven al león que acecha. La fe ve al ángel de Daniel. Los ojos ven tormentas. La fe ve el arco iris de Noé. Los ojos ven gigantes. La fe ve a Canaán. Tus ojos ven tus faltas. Tu fe ve a tu Salvador. Tus ojos ven tu culpa. Tu fe ve su sangre. Tus ojos miran al espejo y ven un pecador, un fracasado, un quebrantador de promesas. Pero por fe miras al espejo y te ves como el pródigo bien vestido que lleva el anillo de gracia en el dedo y el beso del Padre en el rostro. Amén. Resurrección de Lázaro. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesta el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que estaba alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. El complot para matar a Jesús. Entonces Jesús de los judíos que había venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron al concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales, y le dejamos así, todos creerán en él. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Esto no lo digo por mí mismo, sino como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matar. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquellas regiones a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse, y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo se preguntaban unos a otros: ¿qué os parece? ¿No vendrá la fiesta?
y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen. Jesús es ungido en Betania. 12. 6 días antes de la Pascua vino a Jesús a Betania, donde está Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. María servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfumes de nardo de mucho aprecio, y ungió los pies de Jesús y los enjuagó en sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, porque no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los hombres. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa sustraída de lo que se echaba en ella, entonces Jesús dijo, déjala, para que el día de mi sepultura ha guardado esto. Para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre les tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. El complot contra Lázaro. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí, y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien habían resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. La entrada triunfal en Jerusalén. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmeras y salieron a escribirle, y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre de Jesús, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas son las que entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de estas cosas, que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que las habían hecho, y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle. También había oído que él había hecho esta señal, pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguéis nada. Mirad, el mundo se va tras él. Unos griegos buscan a Jesús. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron, diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me viere, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Jesús anuncia su muerte. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Le he glorificado
y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decían que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado afuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender que de muerte iba a morir. Y le a entender dándole, y decía esto, dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no nos sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, cread en la luz, para que seáis hijo de luz. Incredulidad de los judíos. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que habían hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo esto, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él. Pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de las sinagogas, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. La palabra de Jesús juzgará a los hombres. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no crea en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Jesús lava los pies de sus discípulos 13. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo
y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaban ceñidos. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavando no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: sabéis lo que os he hecho. Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Pues sí, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros. Yo sé que a quienes he elegido más para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Jesús anuncia la traición, Jesús anuncia la traición de Judas. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro, para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Porque ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. El nuevo mandamiento. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado,
que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si estuviereis amor los unos a los otros. Jesús anuncia la negación de Pedro. Le dijo Simón, Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, tu vida pondrás por mí. De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Jesús, el camino al Padre. 14. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. El camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús les dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme, porque por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores habrá, porque yo voy al Padre, y todo lo que pediréis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiere en mi nombre, yo lo haré. La promesa del Espíritu Santo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ven ni le conocen, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco en el mundo no me verás más, pero vosotros me veréis porque yo vivo. Vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene más mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mi palabra, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho.
La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os abriréis regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago, levantaos, vamos de aquí. Jesús, la vid verdadera. 15. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros, como el pámpano que puede llevar fruto por sí mismos, y no permanezca en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, esta lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis nuestro fruto, mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permanecer en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté con vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, que yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Yo no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. El mundo os aborrecerá. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero ¿por qué no sois del mundo? Antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Ni si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrán pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad,
el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. 16. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinden servicio a Dios, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. La obra del Espíritu Santo. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió. Y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón, pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto no voy al Padre, por cuanto voy, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío, y os lo hará saber. La tristeza se convertirá en gozo, todavía un poco, y no me veréis, y de nuevo un poco, y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. Y porque yo voy al Padre, decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo, preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da luz tiene dolor, porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no recuerda de la angustia por el gozo que de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pediréis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Momentos de análisis. 7:37, 39. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Qué grandes dones promete este mensaje. Los múltiples significados en estos versículos se amplifican por las conexiones que tienen con textos tales como Isaías 55, Juan 19:34 y Apocalipsis 7:17. 7:45-49. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes?
Lea la introducción sobre la ironía. 8.1.11. Una mujer sorprendida en adulterio. ¿Qué nos enseña este tratamiento de Jesús del tema de la mujer sobre cómo tratar a los pecados de otros? 8.12. Yo soy la luz del mundo. Ver también 9.5. Ver notas sobre 6.35.59. 8.12.59. Otra vez Jesús les habló. Ver nota en 7.1.52. Nuestra respuesta, 8.29, soledad. El Padre estaba con el Hijo en todas las situaciones y Jesús promete que el abogado, el Espíritu Santo, estará para siempre con nosotros. Juan 14.16. Porque la soledad nos permite percibir mucho más la habitación permanente del Espíritu Santo en nuestro interior. ¿Cómo, hermanos, podemos dar más lugar? ¿Cómo podemos dar más lugar a la soledad en medio de nuestra vida diaria? Ver también el índice de disciplinas espirituales 8.31. Si vosotros permanecéis en mi palabra, Jesús continuamente nos llama para profundizar nuestra fe con un estudio constante de su palabra. Cuando permanecemos en las Escrituras, su lenguaje le da forma a nuestra vida. 8.32. Reconoceréis lo verbal. El pensamiento postmoderno rechaza cualquier verdad universal. Los cristianos creen que toda la verdad viene de la Trinidad. Jesús manifiesta la verdad acerca de Dios, su palabra, nos enseña la verdad sobre nuestra vida, sobre el mundo. 8.33. Jamás hemos sido esclavos de nadie. Estas personas parecen haber olvidado su propia historia. ¿Qué podemos aprender de nuestras herencias sobre la forma en que obra el mundo y la forma en la que Dios obra en el mundo? 8.34. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. La mayoría de nuestras esclavitudes están en el interior de nosotros, no en el exterior. Con que estamos esclavizados, como nos libera Dios. Así que, 8.36, así que si el Hijo os libertare, la verdadera libertad no es libertinaje, sino la liberación que nos libra de nosotros mismos. 9.3, no es que pecó ni sus padres. Inconscientemente, muchas personas aún tratan a aquellos que sufren como si los impedimentos fueran el resultado del pecado o de una oración inadecuada. Jesús severamente rechaza cualquier noción de que la enfermedad es un castigo directo por el pecado, aunque el pecado con frecuencia cosecha sus propias consecuencias. Nuestra respuesta, 9.3, servicio. ¿Cómo podría la respuesta de Jesús cambiar la manera en que tratamos con los sufrimientos físicos de otras personas a los nuestros? Vea también el índice de disciplinas espirituales. 9.8.31. ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? Debido a que Juan incluye la singular participación de alguien que es sanado en el concilio que sigue a la quinta señal de Jesús. Considere las siguientes preguntas, además de las que están en la nota sobre 7.1.52. ¿Cómo se desarrollan la fe y testimonio del hombre sanado? No podemos aprender de sus respuestas. ¿Qué perjuicios nos ciegan a las obras de Dios? 9.31, adoración. Vea el índice de disciplinas espirituales. 10.1.10, yo soy la puerta. Ver nota sobre 6.35.59, 10.11.18, yo soy el buen pastor. Ver nota sobre 6.35.59, 10.15, y pongo mi vida por las ovejas, las propias
predicciones de Jesús de su muerte son menos directas en Juan, pero se incluyen muchos pasajes sobre conflictos, amenazas y peligros que amenazas sutiles a la fe caracterizan nuestra época. 10:16. Otras ovejas que no son de este redil. Ver en la introducción sobre la ironía. 10:19-39. Volvió a haber disensión entre los judíos. Ver notas sobre 7:1-52. 10:40-42. Todo lo que Juan dijo de este era verdad. Ver notas sobre 2:1-11. 11:1-45. Estaban entonces enfermos uno llamado Lázaro de Betania. Esta señal se une a los temas de luz y vida de este evangelio y está en franco contraste con la oscuridad y muerte que vendrá después muy rápidamente, que nos enseñan las diversas conversaciones de la narración de sanidad más extensa de Juan sobre nosotros mismos y sobre Jesús, que nos muestran sus respuestas sobre Dios, que nos enseña esta narración sobre el sufrimiento y la gloria, sobre el amor. 11:21-27. Yo soy la resurrección y la vida. Ver notas sobre 6:35-59. 11:40. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Observe el orden de la fe y la gloria. Con cuánta frecuencia invertimos estas dos y demandamos ver la gloria para poder creer. La gloria de Dios siempre se revela más profundamente a aquellos cuya fe les abre los ojos. Nuestra fe, 11:41-42, oración. ¿Cómo podemos estar más profundamente formados según la vida de resurrección de Jesús? Vea también el índice de disciplinas espirituales. 11:45-48. Este hombre hace muchas señales. Ver notas sobre 2:1-11. 11:48-53. Que un hombre muera por el pueblo. Ver en la introducción sobre la ironía. 12:1-19. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania. Olvidamos demasiado fácilmente la tensión y peligro bajo las cuales Jesús cumplió su ministerio, y por eso no llegamos a entender los inmensos sufrimientos que pasó por nosotros. El reconocimiento en los versículos 7-8 de su imaginante sepultura. Observe las advertencias anticipadas. 11:2-8-16. Está apuntalado por la escala de animosidad de los líderes religiosos en los versículos 9-19, 12-20-50. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Este resumen de los días finales de Jesús es una extraordinaria mezcla de angustia, promesa, revelación y amenaza. Muchas cuerdas, ver introducción, se unen en este momento. Gloria, hora, vida eterna, mundo, luz, tinieblas, creer, palabras, el Padre. ¿De qué manera el entrelazamiento de estos temas aumenta nuestra gratitud por todo lo que Cristo ha hecho por nosotros? 12:26, servicio. Vea el índice de disciplinas espirituales. 12:42-43. Pero a causa de los fariseos no lo confesamos. Hoy persisten situaciones similares. Alguna vez sucede en nuestra vida. 13:1-17. Sabiendo Jesús que su hora había llegado. La última cena de Jesús comienza con profundas lecciones sobre la humanidad y el bautismo. Observe la increíble extensión del amor de Jesús, la ignorancia de las respuestas humanas y la inmensidad del espíritu de servicio de Cristo.
Nuestra respuesta, 13:1-17, servicio. ¿Qué disciplinas espirituales puede usar Dios para dar forma más profundamente a una vida humilde, bautizada, limpia en nosotros? Vea también el índice de disciplinas espirituales. 13:18-30. El que come pan, el que come pan conmigo, levantó contra mí su calcañar. La traición de Judas, a la que se alude en los versículos 10 y 11, nos impulsa a confesar nuestras propias traiciones. 13:31-38. Ahora es glorificado el Hijo del Hombre. Que contraste entre la glorificación del cristiano y la negación humana. Compare también versículo 37 junto con el 10 y el 11. Hoy en día Jesús es glorificado en nosotros a pesar de nosotros. A pesar de nosotros. 14:1-31. No se turbe nuestro corazón. Este último discurso de Jesús es completamente trinitario. Ver en la traducción sobre la Trinidad. Medite profundamente lo que enseña este capítulo sobre las interrelaciones de deidad y nuestra relación con la Trinidad. Medite cómo somos sumergidos en temas de creencias, palabras, obras, amor, paz, el mundo y sus dificultades o persecuciones y la gloria. Compartimos con los discípulos las malas interpretaciones, qué mandamientos se nos dan, qué promesas. Nuestra respuesta, 14:1-31, guía cómo resalta la inminencia de la muerte de Jesús, el impacto de los temas de este pasaje. Vea también el índice de disciplinas espirituales, 14:6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ve notas sobre 6:35, 59, 8:32. ¿Cuál es la interconexión en el texto de estas tres metáforas? 15:1-27. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Ver notas sobre 14:1-31. 15:1-5. La vida con Dios. Ver el índice de disciplinas espirituales. 15:1-15. Yo soy la vid verdadera. La metáfora de la viña y los pámpanos nos recuerdan que nuestra vida espiritual depende enteramente de la gracia de Dios. Ver notas sobre 6:35-59. 15:10. Si guardaréis mis mandamientos, debido a que Jesús guardó perfectamente los mandamientos, el permanecer en los mandamientos de Dios nos ayuda a entender cuán complejo es su amor. 15:12-17. Este es mi mandamiento. Cristo nos amó hasta la muerte porque ese es su carácter. Ver también 13:1. Esta seguridad nos deja libre para amar. 15:15. Servicio. Ve al índice de disciplinas espirituales. 15:20. Servicio. Ve al índice de disciplinas espirituales. 16:1-33. Estas cosas os he hablado. Ver notas sobre 14:1-31. Nuestra respuesta. 16:13. Guía. Vea el índice de disciplinas espirituales. 16:32. Soledad. La historia está repleta de relatos de cristianos que han estado solos durante extensos periodos de tiempo, en forma voluntaria en los desiertos o involuntariamente en prisiones, pero que salieron de la experiencia de la certeza de que Dios estaba con ellos. Si usted aún no lo ha hecho, lea un libro sobre los padres y madres del desierto. Tal vez le agradaría comenzar con el libro de John Critzenberg, En el corazón del desierto, espiritualidad de los padres y madres del desierto, y de Heart of the Desert, The Spirituality of the Desert, Father and Mother, una recopilación de los dichos de ellos, acompañada de un comentario original de Chris Saife.
Vea también el índice de disciplinas espirituales, 17.1.8. Queridos hermanos, que la paz de Dios esté con ustedes y su espíritu. Dios te ama, Cristo viene pronto. Muchas bendiciones. Amén.